¿Sí? Ahí está. Bien, empezamos entonces. Les decía, vamos a darle continuidad al tema que veníamos desarrollando en la lámina anterior, que son los cortes, ¿sí? Los cortes de cuerpos. ¿Está? En la lámina anterior hicimos 3 cortes en realidad de un cuerpo de un volumen macizo, ¿sí? ¿Qué podría ser un volumen macizo? Llevado a la realidad, una pieza mecánica totalmente de hierro fundido, por ejemplo, un ladrillo común. ¿Alguno tiene idea de cómo es el ladrillo común? ¿Habrán visto? ¿Sí? Bueno, eso sería un volumen macizo, a eso nos referimos con volumen macizo, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a tratar de ver cómo se comporta si queremos hacer cortes de cuerpos o volúmenes que son huecos por dentro. ¿Está? Que tienen un espesor de pared seguramente y que pueden llegar a tener, acá por ejemplo, estamos viendo un cuerpo que se asemeja a una casa. No es una casa, puede ser que se asemeje a una casa, en donde en distintos sectores tiene huequitos, digamos, que pueden ser ventanas o puertas, ¿sí? Y tiene espesores de paredes, tanto paredes como piso y como techo, si le llamamos con algún nombre de una casa, digamos. ¿Está? Lo podemos llamar más parte del piso y le podemos llamar tapa a la parte de arriba. ¿Está? Pero como para ir familiarizándonos también con términos en donde representamos. Me estaba escuchando con un eco acá en el auricular, por eso hice una pausa. Bueno, le decía, en donde vamos a representar situaciones que se van asemejando a la realidad. Apaguen los celulares salvo que estén viendo la clase. ¿Está? ¿Sí? Dejen de estar jugando a los jueguitos en plena clase de Zoom. Bueno. Fíjense, les voy a mostrar un poquitito lo que es un modelado en 3D, como para que vean. Este es el cuerpo que vamos a hacer los cortes, ¿sí? Básicamente, los cortes se van a representar teniendo en cuenta por dónde queremos nosotros que pase el corte para representar esa sección por alguna particularidad específica. Por ejemplo, queremos representar a esa altura, queremos representar, por ejemplo, a esa altura, ¿sí? Un corte horizontal viendo de arriba para abajo, ¿sí? Un corte horizontal viendo de arriba para abajo, en donde nosotros queremos ver qué pasa en el sector donde están esos huequitos, o las ventanas, o puertas, ¿sí? Si le llamamos con un nombre técnico. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, vemos que acá está hueco el cuerpo en este espesor, pero sería ese espesor de paredes sería todo macizo en el caso de nuestro dibujo. ¿Está? No es hueco. Hueco es este sector de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a representar dónde estarían las paredes cortadas, dónde estarían los huecos de las ventanas o aberturas, ¿sí? Que pueden ser ventanas o puertas. ¿Está? Y más que nada eso, poder representar el espesor de pared cortado y donde tenemos huecos, aberturas, ¿sí? Que pueden ser ventanas, paredes o algún otro tipo en piezas mecánicas, pueden ser perforaciones para que pase alguna otra pieza para que encastre, una cosa así, o engranajes en donde tiene también diferentes formas, digamos, para representar. Bueno, queremos ver qué pasa ahí, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces los cortes por ahí nos sirven para representar puntos específicos que queremos demostrar o ver qué pasa en esos lugares, ¿sí? En esos lugares. ¿Está? Bueno. Los que están en su casa, ¿me escuchan? Voy a ir un poquito para atrás. ¿Se escucha? ¿Vos estabas escuchando? Bueno, perfecto. Bien, ahora le voy a presentar la lámina, cómo tendría que quedar. Esta sería nuestra lámina, ¿no es cierto? Así tendría que quedar. Esta lámina, si bien tiene muchas cotas son las medidas, ¿no es cierto? Ya tenemos que manejar el mismo lenguaje. Las cotas son las medidas.
¿sí? Si ustedes le quieren poner, le ponen. En principio no le exijo yo las cotas, las medidas, por el hecho de que todavía no desarrollamos ese tema, cómo hacer las cotas, cómo poner las medidas. Eso no desarrollamos todavía. Entonces, están ahí únicamente para referencia de ustedes, para que tomen referencia de cómo hacer. ¿Está? Si lo quieren poner, bienvenido sea. ¿Sí? Muy bien. Como siempre, la diagramación de la lámina en 3 cuadritos. Los dos de la izquierda vamos a representar 2 perspectivas, la caballera frontal a 30 grados y la axonométrica isométrica. El ancho del cuadrito es de 14, de los 2 cuadritos que están a la izquierda, de 14, y el alto también de cada uno va a ser de 14. Nos va a quedar el tercer cuadrito en el sector derecho, en donde vamos a representar los cortes dentro de un cuadrito de 8 por 8, como ya veníamos viendo e hicimos la lámina anterior. ¿Está? Bueno, la referencia de 1 centímetro de margen para que nos quede ahí adentro el corte dibujado, los títulos con los renglones, eso ya saben ustedes. Bien, vamos al programa de dibujo para editar. El programa de dibujo, para hacer dibujo que yo les muestro siempre, es el AutoCAD, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tarde o temprano vamos a tener clases de AutoCAD, ¿sí? Y les voy a pedir trabajos que ustedes hagan en AutoCAD, ¿sí? Es muy probable que sea después de que terminemos el tema escalas, después de que terminemos escalas, vamos a ver AutoCAD, ¿sí? No sé si sabían ustedes que la materia se llama dibujo técnico CAD, dibujo técnico CAD, ¿sí? O sea, CAD significa diseño asistido por computadora. Diseño asistido por computadora, una de las herramientas o uno de los programas puede ser AutoCAD, pero existen muchos otros, ¿está? Podemos utilizar muchos. El que más se utiliza, digamos, es el AutoCAD. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Arrancamos. Fíjense, acá le cambié el estilo de cota para que quede un poquito más lindo. Quizá le convierto en PDF con estas cotas para pasarle a ustedes y subir en la plataforma, porque las otras cotas no me convencen mucho, ¿sí? Bueno, básicamente tenemos que hacer el exterior del volumen con las medidas. Acá están las medidas, en realidad, las que tenemos que empezar a hacer, ¿sí? De las que nos indican ahí de ancho, largo y alto. Fíjense que es un volumen bastante sencillo a comparación del que hicimos anteriormente y al de la segunda lámina, más parecido al de la primera lámina en cuanto a complejidad. Ahora, ¿qué pasa con este cuerpo, con este volumen? Y ahora aparecen las aberturas que tiene, los huequitos que tiene, más el espesor de pared, porque adentro es hueco. ¿Sí? Adentro el cuerpo es hueco. ¿Está? Obviamente la base o el piso, el espesor de la base o el piso, y el espesor de la tapa o techo. ¿Sí? Cuando hablamos de la tapa de techo puede ser horizontal o puede ser inclinado. Ahí, por ejemplo, tiene 2 partes inclinadas, 2 partes planas. Esta parte plana, esta parte plana, esta parte inclinada, inclinada. ¿Está? ¿Sí? Y paredes siempre vamos a llamar a los límites verticales, digamos, o a las herramientas verticales del cuerpo. ¿Está? ¿Sí? Muy bien. ¿Me van siguiendo? Fíjense, generalmente lo que se hace, lo que yo siempre le digo es armen la base primero. Armen la base primero con esas medidas que nos indica ahí. Armen la base primero. Voy a borrar un ratito esto, después pongo deshacer. Ya veo que se me apaga la computadora y chau todo tu... Bueno, para todos va esto, ¿no es cierto? Para los que están en su casa también. Armen la base primero. A ver, bueno, ahí le borro y después vemos cómo queda. Armen la base primero. Ahí, ¿no es cierto? La base primero. ¿Está? Con esas medidas que nos indica ahí. 3, 3, 350, 250. ¿Sí? Armamos la base y después le empezamos a dar altura. Después le empezamos a dar altura. ¿Sí? Después le empezamos a dar altura. ¿Dónde estaba para deshacer?
Bueno, después le empezamos a dar altura. ¿Está? Podríamos seguir con la parte más alta, que sería esa. 6 sería la parte más alta, esa. Y esta de ahí, la de acá atrás, y esta de ahí atrás, ¿sí? Y ahí cerramos arriba y ahí nos queda esa partecita de atrás. Esto de acá adelante es bastante sencillo, porque levanto, ¿cuánto me dice acá? 3, levanto 3, levanto 3, levanto 3, levanto 3. Estos dos de acá ya puedo unir con estos dos de acá y ya me queda formado la rampa. Estos dos extremos de acá ya puedo unir con estos dos vértices y ya me queda la rampa. Me quedaría terminar de formar esta partecita de acá, donde ahí tengo que marcar 3, uno acá, y ya me queda formado el volumen. Es rapidísimo esto para hacer, por lo menos el esqueleto, por lo menos el volumen macizo, toda la parte exterior. Después va a quedar armarle las ventanas y las puertas, o las aberturas, o los huecos, como quieran llamarle ustedes. ¿Está? Una vez que tienen armado el volumen, es empezar a hacer los huecos. ¿Está? Para empezar a hacer los huecos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense que la axonométrica y isométrica, ¿con qué escuadra hacemos en ambos ángulos? ¿Con qué escuadra hacemos? ¿El de cuál? 45, no. La axonométrica y isométrica, no. Con la de 30. ¿Está? No sé quién dijo 30 o 60, no sé qué dijeron, pero la de 30. ¿Está? En ambos sentidos con la de 30. ¿Sí? ¿Alguien tiene una escuadra de 30 para prestarme un ratito? Después le desinfectamos. Digo, le sanitizamos. ¿Sí? Bueno. Los que están en su casa no van a tener la posibilidad de ver. Vamos a una cosa. Pero no van a poder ver. A ver, quiero probar algo, a ver si me sale. ¿Cómo se ve los que están ahí? No, pero tengo que hablar, no se va a ver. Tendría que hablar de la computadora. No se va a ver. El pizarrón. Bueno. Voy nomás de nuevo. Pasa que no anda mi micrófono de la computadora, por eso ando con el celular, hablo con el celular y paso las cosas en la computadora. Bueno, 30, ¿sí? 30. ¿Estamos? Bueno, las aberturas, 30. Miren, 30. Bueno, este está más abajo, por eso es así. 30. Para encontrar la profundidad de la pared, 30. Acá lo mismo, 30. O sea, ¿qué ángulo vamos a utilizar? 30. Y después las verticales. Y ya está. No tenemos que usar otro ángulo, ¿sí? No es horizontal. Para este caso. ¿Sí? Siempre el ángulo de 30. Para los que están en su casa, fíjense, esta línea, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta de acá, para encontrar el espesor de la pared, 30, en ambos sentidos. ¿Está? Lo mismo arriba, lo mismo los lados. ¿Está? Fíjense, el único ángulo que se utiliza es el de 30 para este cuerpo. ¿Está? En cambio, para el de arriba, tenemos 30, por ejemplo, para este lado, para esta línea, y para darle el espesor en ese lado de las aberturas, esto de acá, esto de acá, esto de acá y esto de acá, ¿sí? Horizontal. ¿Por qué? Porque es ancho horizontal, largo a 30 grados. Horizontal a 30 grados y vertical. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? No hay otro ángulo, no le tiene que salir ninguna línea con otro ángulo o torcido. ¿Sí?
Tiene que usar eso, horizontal, vertical y a 30 grados. Estamos hablando de este cuerpo, ¿no es cierto? Del cuerpo representado por medio de esta perspectiva. ¿Sí? Voy de nuevo. En este caso, 30, 30, vertical. No hay otro ángulo, no le tiene que salir torcido. Respeten esos ángulos. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cómo encontramos el espesor? ¿De cuánto es el espesor? Mucha pregunta. No le puse yo en ningún lado acá, pero vamos a ver esto. Esta es la medida del espesor de pared, de piso y de techo. ¿Sí? Arriba tiene 5 milímetros, las paredes tienen 5 milímetros, el piso tiene 5 milímetros de espesor. Todo el espesor de lo que envuelve, recubre o cierra el cuerpo, ¿sí? Va a tener 5 milímetros, o sea 0,5 centímetros. O 0,50 es lo mismo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces cuando ustedes van haciendo los huequitos, no se olviden que el espesor de pared le tiene que dar, por ejemplo, acá, este espesor, esta línea que me va a indicar el espesor, ¿cuánto tiene que tener en total? 0,5 centímetros o 5 milímetros. Voy a medir nomás por la duda. ¿Cuánto tiene de acá hasta acá? 0,5, ¿ven? ¿Sí? ¿Todos ven esa medida ahí? Sí. ¿En casa se ve esa medida? Sí. ¿Vos que estás siguiendo se ve? ¿Se ve en el... ¿Se vio? Bien. Bueno, ¿está? Ahora, obviamente hoy vamos a ver únicamente cómo hacer los cuerpos. Le estoy mostrando cómo hacer los cuerpos con las aberturas, que es algo que aparece como nuevo, digamos. ¿Está? La semana que viene les voy a mostrar cómo resolver los cortes. Pero no nos va a llevar mucho tiempo, porque una vez que ya tenemos interiorizado cómo es la representación del corte, ¿sí? Les muestro y después ya es copiar prácticamente. Cuando les muestro, tienen que tratar de entender y después ya es copiar. ¿Está? Bien. Esas medidas hay que respetar esas medidas que están acá, hay que respetar tanto de ancho como de alto y de largo para las aberturas que tiene, para las distintas aberturas, huecos que tiene el cuerpo. Por ejemplo, vamos con estas dos de acá. Esto puede ser una ventana, esto puede ser una puerta. ¿Está? Fíjense, de esta línea, que es donde comienza el cuerpo, a esta línea, donde comienza la ventana, tiene, ¿cuánto dice? 1 centímetro. ¿Sí? La altura de la ventana, es decir, desde acá hasta acá, ¿tiene cuánto? 1 centímetros. Y desde donde termina la ventana hasta esa arista, ¿cuánto tiene? 1. ¿Sí? No es tan complicado. Vamos con las medidas de ancho. De esta arista izquierda o borde izquierdo a donde comienza la ventana, ¿cuánto tiene? 1. El ancho de la ventana, ¿cuánto es? 1. ¿Sí? De la ventana hasta la puerta que estaría por acá, ¿cuánto tenemos? 2. ¿Sí? El ancho de la puerta, ¿cuánto tiene? 1. Y de donde termina la puerta hasta donde está esta arista, ¿cuánto tiene? 1. Vamos a la puerta en cuanto a la altura, que nos le dije. Dijimos que el piso tiene un espesor de 0,5. Ahí está, 0,5. De ahí para arriba empieza la puerta. ¿Está? ¿Sí? La puerta generalmente arranca al ras del piso, ¿no es cierto? Porque si fuese empezar a la misma altura que la ventana, no podríamos entrar a la casa o al edificio que sea. ¿Se entiende? Entonces arranca al ras del piso. Esto es todo una especie de simulación de algo real. Trata de asemejarse a algo real, ¿no es cierto? ¿Sí? Es a modo de práctica para poder aplicar algunas cosas, sobre todo los cortes. ¿Está? Muy bien. Desde 0,5 donde empieza la puerta hasta la altura donde termina la puerta sería 1,5. Coincide con la misma altura de la ventana. Tendría que coincidir. ¿Está? Muy bien. Y así con esta partecita también. De acá vamos al largo o ancho en ese caso si lo miramos de frente. De ahí hasta ahí tenemos 1. El ancho de la ventana o largo de la ventana. De acá hasta acá tenemos 1,50. Hay que ir mirando las medidas, nomás no tiene otro secreto. De donde termina esa ventana a la otra ventana, 1,75.
de donde comienza la ventana hasta donde termina, es decir, el ancho de la ventana 1, y de ahí hasta donde termina el cuerpo 0,75. De altura es 1, 1, 1. 1, 1, 1 en ambos. ¿Está? Y por último, y con esto ya no le juego más, y por último, y quedan 10 minutitos, por último, esta puerta que está acá arriba, fíjense, de ancho 1 y de alto 1,50. ¿De dónde comienzo con el 1? Desde este borde, ¿sí? Para acá, marco 1. 1,50, 1,50 y acá, en un ángulo de 30 grados, se va a formar esto, ¿sí? Después le tengo que ir dando el espesor a todo, ¿sí? Y ahí es donde quiero que... Con eso terminamos la explicación de cómo ir encontrando las medidas. Ahora, ¿cómo le damos espesor de pared dentro de la ventana? ¿Y qué se ve y qué no se ve? Fíjense, esto podemos hacer todo con línea auxiliar, todo esto que está acá. ¿Sí? Así. Ahí, ahí, ahí. Y todo esto también. Todo eso podemos hacer. Fíjense, eso sería todo el hueco de la ventana. ¿Sí? Eso podemos hacer todo con línea auxiliar. Y cuando vamos a representar lo que se ve realmente, le pasamos con línea un poquitito más, o trazo medio o trazo grueso, que sería esta partecita y esta partecita. ¿Sí? Dándole el espesor con esa línea, con esta línea, con esta línea, a 30 grados en este caso, ¿no es cierto? Con esa línea y con esa línea. ¿Cuánto era de espesor que teníamos que darle? 0,5. ¿Está? ¿Sí? Le damos un espesor de 0,5, unimos todo allá atrás con línea auxiliar y después vemos, según cómo estamos mirando, ¿sí? ¿Qué es lo que se representa? El resto queda auxiliar. ¿Se entiende? Lo mismo acá. En este caso de estas dos y el de acá y la puerta de acá arriba, sería horizontalmente le damos el espesor acá, ahí, ahí, en esa esquina y en esta otra esquina, horizontalmente. ¿Cuánto? 0,5. Le unimos todo allá atrás, ¿sí? Y después vemos qué queda representado con línea media o gruesa y el resto queda con línea auxiliar finita. ¿Sí? Lo mismo acá. ¿Estamos? Acá tenemos que hacer lo mismo, solamente que varía el ángulo de uno de los lados, en lugar de ser horizontal y a 30 es 30, 30. ¿Sí? Y bueno, eso sería, no sé si me estoy olvidando de algo, pero eso sería con respecto al primer y segundo cuadrito. Ahora ya es manos a la obra. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya les paso enseguida el PDF en el grupo, ¿sí? Así tienen cómo guiarse para poder hacer, ¿sí? Tanto los que están acá como los que están en su casa, ¿sí? No veo mucho tablero, pero bueno. Se duerme la defensa, pero bueno. ¿Consulta, dudas? Los que están en su casa. Tarea para hoy, primer y segundo cuadrito. La semana que viene nos volvemos a reunir para los cortes. ¿Está? ¿Sí? Ah, me estaba olvidando la indicación de los cortes. ¿Qué son la indicación de los cortes? ¿Por dónde va a pasar mis cortes cuando voy a representar? ¿Sí? Se representaban con línea de trazo largo y trazo corto y al final una flechita indicando hacia dónde mira mi corte. ¿Está? Por ejemplo, corte A pasa a esa altura, línea de trazo, y la flechita me indica hacia abajo. Siempre vamos al corte horizontal, corte en planta. No se olviden eso, corte en planta. ¿Está? Después tenemos el corte BB, mira hacia atrás. Se tienen el mismo concepto de cómo representar como la vista de frente. Es decir, vamos a tener en cuenta las dos dimensiones de ancho y alto, ¿sí? Para representar el corte. Después tenemos el corte CC, ¿sí? Ahí pasa por ahí y mira hacia la izquierda. Se tiene todos los mismos conceptos que la vista lateral derecha, es decir, vamos a tener en cuenta las dos dimensiones de largo y alto para hacer el corte. Y bueno, eso, básicamente. ¿Está? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entendió? Bien.
Los que están en su casa, porque termino la videoconferencia para que empiecen a hacer. Muy bien. Gracias, chicos. Nos encontramos la semana que viene.